Vamos a ver una nueva técnica de derivación que se conoce como la regla de la cadena. Es una técnica de derivación para una forma muy específica de funciones, cómo derivar ese tipo de funciones. Vamos a empezar con un ejemplo en donde vamos a demostrar qué tipo de función es la que se usa para usar la regla de la cadena. Luego, con una fórmula que yo les voy a dar, vamos a resolver ese ejercicio y luego vamos a demostrar esa fórmula por medio de la demostración de límites, que es de donde sale la derivada. Entonces, si tenemos una función de la forma 3x al cuadrado menos 1 a la 9 y queremos derivarla, tenemos el problema que nos encontramos cuando estábamos sacando la regla del exponente, que era n por x a la n menos 1, y lo que encontrábamos cuando tratábamos de hacer la definición del límite es que nos salía f de x más h a la 9, por ejemplo. Entonces teníamos un binomio a la 9 que solo se podía resolver por medio de la técnica del binomio de Newton, que es una técnica complicada, o por medio de un triángulo de Pascal de 9 niveles. Pero imagínense que no tenemos elevado a la 9, sino elevado a la 56, entonces se vuelve algo complicado de demostrar. Entonces, vamos a tratar de comprender a esa función como una composición de dos funciones, es decir, como f compuesta de v de x, en donde v de x podría ser fácilmente g de x, pero vamos a usar esto. En donde si lo vemos así, entonces tenemos que la función v de x, que es la más fácil de ver, sería 3x al cuadrado menos 1, mientras que f de x sería la función que tiene que estar compuesta de 3x al cuadrado menos 1. Entonces le podríamos poner, ya que es v de x, v a la 9, en donde si componemos una a partir de la otra, es donde encontramos f compuesta de v de x como la función externa v de 9 compuesta de 3x al cuadrado menos 1, y es donde encontramos el 3x al cuadrado menos 1 elevado a la 9. Ahora, si queremos derivar este tipo de función, la fórmula sería la derivada de una composición de dos funciones sería igual a la función externa derivada compuesta de la función interna multiplicada por la derivada de la función eh, interna. Ahora, si se dan cuenta, necesitamos dos derivadas, la derivada de las dos funciones, de la externa y de la interna. Ahora, para derivar la función, para poder tenerlas más claras, voy a poner acá las derivadas, es decir, la derivada de v, pues es fácil, sería 6x, y la derivada de f de x, es decir, f' de x, tendríamos como 9v a la 8. Entonces, si vemos esto, es la función derivada compuesta de la función original interna, es decir, en lugar de tener 3x al cuadrado menos 1 a la 9, vamos a tener 9 3x al cuadrado menos 1 a la 8. Si se detienen a analizar, estoy ahora componiendo esta función con esta función por la derivada de la función interna, es decir, la derivada de 3x al cuadrado menos 1, que ya sabemos que es 6x. Entonces, simplificando esto, nos da 6 por 9, 54x multiplicada por 3x al cuadrado menos 1 a la 8. Esa sería la derivada de una función que se usa con la regla de la cadena. Ahora, para poder demostrar esta fórmula que acabamos de usar, que es la derivada de una función compuesta, es decir, la derivada de f compuesta de v de x, es igual a f' de v de x por la función derivada de la función interna, vamos a usar lo que ya conocemos, que es la definición de derivada. En este caso sabemos que la derivada de una función cualquiera es límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido h. Pero ahora si la usamos con la función composición, es decir, con esta función, entonces tendríamos límite cuando h tiende a 0 de f de v de x más h menos, ¿qué cosa? En este caso sería f de x más h o v de x más h. En este caso sería f de v de x.
que es la función original, compuesta de la función interna dividido h. Ahora aquí la complicación que tenemos era lo de h tiende a 0, que se indefine la función, y en donde vamos a usar una técnica para poder definir mejor esto. En este caso, la técnica que usamos era tener este límite, le voy a quitar el límite para que me dé espacio, de v compuesta de x más h menos f de v de x, todo dividido h, lo vamos a multiplicar por esto, que es v de x más h menos v de x dividido v de x más h menos v de x. Si se dan cuenta, lo que tengo acá básicamente es multiplicar por 1, así que realmente no estoy haciendo nada que no esté correcto. Ahora, valiéndonos de la propiedad conmutativa de la multiplicación, vamos a cambiar este límite. Se recuerdan que todo esto es un límite. Todo esto es un límite, pero le estoy quitando la parte del límite cuando h tiende a 0 para que sea más fácil de escribir acá. Entonces vamos a arreglar esto de la manera que me quede, de esta forma en que lo voy a hacer ahorita. Esto, en lugar de estar dividiendo entre h, lo vamos a cambiar por el v de x más h menos v de x. Como hace una multiplicación, puedo hacerlo. Entonces tengo v de x más h menos v de x multiplicado por v de x más h menos v de x partido h. Ahora, viendo esto último que están viendo acá, esto que está acá es fácil de definir como la derivada de v, ¿sí o no? Porque tenemos, aquí normalmente veríamos en la original f de x más h menos f de x partido h, pero en este caso, como no es f y es v, en lugar de tener la derivada de f, tenemos la derivada de v. Eso es fácil de verlo. Ahora, aquí es un poco más complicado de ver, y es donde yo les voy a recordar lo que encontramos por medio de la opción original de la derivada, cómo lo demostramos. ¿Se recuerdan que si yo tengo una función cualquiera, yo seleccionaba un punto y le ponía a, y en otro punto para por medio de la recta tangente hacía a más h? En este caso, si se dan cuenta, ese a no va a ser a, va a ser v de x, y este va a ser v de x más h. Significa que la respuesta de la función para f, es decir, la y, me daría f de v de x, y este punto otro me daría f de v de x más h. Entonces lo que tenemos acá es la pendiente. ¿Por qué? Porque tenemos y2 menos y1, entonces es f de v de x más h menos f de v de x dividido, ¿qué cosa? V de x más h menos v de x. Entonces esto que acabamos de encontrar aquí, la parte que no sabíamos que era, la segunda parte, ¿qué va a ser entonces? Va a ser la función externa compuesta de la función interna, la derivada de la función externa compuesta de la función interna, porque estamos sacando la derivada de f compuesta de esto. Pero como ya vimos que esta es la definición de derivada demostrada acá, entonces es f' de v compuesta de x. Lo que nos da, al final de cuentas, la fórmula original que habíamos dicho que era la derivada de una función compuesta de otra función es igual a lo que sacamos del límite verde que estaba del lado izquierdo, que era f' compuesta de v de x, lo que demostramos por medio de la gráfica, por v de f de v de x, que era la parte en la que yo multipliqué el término v de x más h menos v de x dividido v de x más h menos v de x, y luego arreglé para que en lugar de esta parte quedara h abajo y esto se volviera simplemente la derivada de v de x. Entonces es donde encontramos la fórmula, que es ya de una manera más bonita como la vamos a ver.
es la derivada de la función interna compuesta de la función interna multiplicada por la derivada de la función interna.